La lección que vamos a estudiar ahora es el anticipo de la imagen de la bestia. Un estudio interesante acerca de cómo esta bestia la vemos ilustrada, la imagen de la bestia en anticipos del Antiguo Testamento. Es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Pastor, ¿en cuál gobierno únicamente pueden estar especificaciones? ¿Podemos encontrar estas especificaciones, el cumplimiento del anticipo de la imagen? Antes de mirar este tema de qué es la culminación, en un momento más que queremos mirar, vamos a hablar un poco de cómo este fenómeno de la imagen se vio prefigurada en la antigüedad, lo que diríamos los anticipos de la imagen de la bestia en la antigüedad, particularmente en el Antiguo Testamento. Este fenómeno de copiar a la bestia, el fenómeno de unir la iglesia y el Estado y lo que ello resulta. Primeramente veamos los textos bíblicos de Apocalipsis que muestran que hay un plan satánico de promover este fenómeno, de copiar lo que la bestia es. Su esencia, recordemos, es la unión de iglesia y Estado. Eso es la esencia de la bestia. Pero entonces copiar este fenómeno en otras partes de la tierra. Primeramente vamos a Apocalipsis capítulo 13. Desde el versículo 14 leemos: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esto es la bestia primera, recordemos, la que fue herida y cuya herida se curó. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, una copia, una estatua a esa primera bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, esta estatua estaba inerte y ahora comienza a caminar, a moverse, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Así que es tan terrible esta imagen como la bestia a la cual la imagen representa. En otras palabras, hablaríamos como de dos bestias: la bestia grande, la herida, y la otra que fue una copia, que se creó, se le sopló y comienza a caminar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa es la función que hace esta imagen. Un texto del Antiguo Testamento que muestra claramente qué es esto de una imagen que representa algo y que la imagen va a producir daño, es en Daniel capítulo 3. Yo invito a que abramos el texto bíblico en Daniel 3 y veremos que aquello que Dios había planeado que fuera, esto es una primera estatua para que le enseñase al rey Nabucodonosor el plan de Dios de la marcha y desarrollo de las naciones, pues el rey Nabucodonosor, él enojado y rebelde, pues no obedece el plan diseñado en esa primera estatua, esto es Daniel 2, y desarrolla una imagen o crea una imagen, la de Daniel 3, que es una contramarcha del plan original de Dios. Así que miremos Daniel 2 y 3, así versículos rápidamente, para que analicemos lo que es una imagen de algo que va en contra de la voluntad de Dios. En Daniel 2 leemos, Daniel capítulo 2, desde el versículo 28, la explicación que el profeta Daniel, el joven, se la va a dar al rey Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos o postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, que tú te entiendas a ti mismo y el plan de Dios para ti. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen o estatua. Notemos, este es el plan de Dios, es lo que Dios va a revelar a Nabucodonosor. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y entonces al destruir esta imagen y vuela por el viento el resto de los pedazos que quedan, la piedra que golpeó comienza a hincharse, se convierte en un gran monte. Y allí entonces Nabucodonosor se despierta. Y él quedó impactado con esta visión. Pero notemos que se trata de una estatua que tiene una característica. Representa en sus diversos metales la sucesión de reinos. Tú eres la cabeza, le va a decir luego. Es la parte importante. A ti te corresponde ser la cabeza. Luego de ti viene otro reino, ese va a ser de plata. Luego un tercero que va a ser de bronce y un cuarto que va a ser de hierro. Y luego viene mostrando el desarrollo de la sucesión de naciones e imperios. Fijémonos, esta es la parte que nos va a interesar para ver la rebelión de Nabucodonosor. Aparece en el capítulo 2, versículo 37. Viene la explicación. Podemos leer el 36 también. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior, etcétera, etcétera. Entonces, tú eres la cabeza. Entonces, Nabucodonosor entendió o miró o escuchó el plan de Dios, al punto que termina el capítulo felicitando a Daniel. Pero esto duró poco tiempo. Y entonces, a instancias de conversar con sus consejeros, él explica a los consejeros y los consejeros pues escuchan. Entonces, ahora Nabucodonosor decide hacer esa estatua para que todos vean, allí toda la gente, el sueño que él había tenido. Y los consejeros pues aprobando. Pero un detalle aquí es el que vale la pena tomar en cuenta. Y esta es la rebelión de Nabucodonosor. Y esto es la imagen de la primera estatua. ¿Sí? ¿Cuál es? Que Nabucodonosor no se conforma con ser él la parte de la cabeza, del puro oro, sino que ahora construye esta estatua exactamente como la miró en el sueño, pero toda de oro, representando con ello la continuidad, la permanencia, la durabilidad de Babilonia, de su reino, de él, que esto duraría por siempre, no que sería una parte, luego vendría otro reino, como Dios lo estaba revelando. Eso es rebelión. Y no solamente con ello, él hace esto es Daniel 3, ahora vamos a leer, sino que invita a que todo el mundo venga a aplaudir, a adorar, a felicitar, y so pena de que quien no se postre a adorar sea castigado. Y entonces el tema es que aparecen jóvenes valientes que se resisten contra esta orden política, donde se une la política, esto es Nabucodonosor, rey, con una orden religiosa, que era adorar y que va en contra de la conciencia de aquellos que creemos que no podemos arrodillarnos frente a una estatua. Miremos Daniel 3 ahora. Y entonces este es un anticipo de lo que pasará al final de los días. Aún más, la imagen de Apocalipsis 13, allí que hemos visto que hay una bestia y se crea una imagen o copia y se le insufla aliento y comienza a moverse, a caminar y a ordenar y a matar también. Creemos que Apocalipsis 3 es un calco de lo que estamos mirando acá en Daniel 3. Miremos, Daniel 3 ahora. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y vemos ahora el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Todo un tema para estudiar, pero lo que importa es que la hace de oro, llama a toda la gente y ordena la adoración también. Entonces, esto es el tema que vale la pena mirar en el Antiguo Testamento y en las historias como anticipos de lo que es una imagen a la bestia, del capítulo 3. Y es la unión de la política con la religión. Cuando el poder político impone órdenes religiosas o, al revés, cuando un grupo religioso se inmiscuye en el poder político para generar órdenes, decretos,
Pensemos por lo pronto, cuando el poder religioso de Caifás se impone a Pilato, pidiéndole que crucifiquen a ese hombre, Jesús de Nazaret. Ahí vemos la unión de la religión con la política. O lo inverso, cuando la política impone mandamientos religiosos, como en el caso de Nabucodonosor, que impone la adoración a algo que va en contra de la conciencia. Entonces, estos ejemplos y más son los que tenemos que considerar lo que estamos presentando, y es la validez de esta enseñanza, la absoluta necesidad de la separación del Estado y de la Iglesia. Pastor, ¿en qué consiste una imagen de la bestia? La pregunta es válida porque por imagen o copia es aquello que va a representar algo anterior. Miremos que aún de los discípulos se dicen que eran copia de Cristo. Voy a invitarles a que me acompañen en Hechos, capítulo 4, y luego también Romanos, capítulo 8, pero Hechos 4, versículo 13, leemos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran gente muy simple, vulgar, y sin embargo ahora eran fuertes expositores de la palabra de Dios y reconocían que habían estado con Jesús, como que Jesús los moldeó, como que eran una copia de Jesús. Esto nos lo va a decir ahora Romanos capítulo 8, miremos. Copia o imagen. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Leemos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efectivamente, Jesús quiere que sus hijos se le parezcan, que lleguen a ser una copia de Cristo aquí en la tierra. Amén. Así alumbre vuestra luz entre los hombres para que glorifiquen a Dios. Bien, entonces una imagen o copia es aquello que representa algo anterior. En el caso de la imagen de la bestia, si la bestia estamos estudiando, es un concepto muy importante, es el poder aquel donde está unido la iglesia y el Estado, se unen juntos. Y contundente lo vemos claro en Apocalipsis 17, cuando la ramera monta la bestia, capítulo 17. La ramera que representa una iglesia que había sido de Cristo, pero ahora está prostituida. Y la bestia que representa el poder político. Recuerden Proverbios 28:15, el príncipe malo que gobierna sobre gente pobre. Entonces, allí están unidos juntos, la iglesia montando el Estado. Es más, si seguimos la figura, los ojos de la bestia, los ojos del Estado, no ven más allá hasta donde las faldas de la ramera permiten ver. Esto es cuando se lleva el control sobre esa bestia. Bien, entonces, allí en esa fusión, en esa unión de iglesia y Estado, y al decir imagen, pues vemos los ejemplos del Antiguo Testamento. Ya miramos en el caso de Nabucodonosor, pero apreciemos otros y tratemos de, aunque sea de memoria, pensar en cuántos casos donde se unieron ambos poderes, el político y el religioso, y al unirse provocan persecución sobre los inocentes. Es el caso del poder político de Acab y su esposa representando la religión. Voy a invitar a que me acompañen a mirar esto en el texto de Primer Libro de Reyes. Ahí claramente se ve la unión del Estado, gobernado por Acab, y Jezabel, que era la sacerdotisa principal de la nueva religión de Baal. No era la religión de Jehová, no eran los cultos de Moisés, era algo nuevo que se estaba introduciendo en el reino del norte, allí donde gobernaba Acab, en el reino de Samaria. Primero de Reyes, capítulo 21, leemos desde el versículo 20 el encuentro que Acab y Elías tienen, luego de los 3 años de sequía. Versículo 20, y Acab dice a Elías: me has hallado, enemigo mío.
tú me traes maldiciones acá con esto de la sequía. Pero el profeta responde, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Quién es el enemigo? ¿Era Elías o Acab? Era Acab porque no, y a continuación nos va a decir, no obedece la voluntad de Dios. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Primero de Reyes 21-22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el primer rey corrompido del reino del norte, como el padre, el patriarca de todos los reyes posteriores, entre ellos Acab. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová. Ahora habla de la esposa. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y notemos ahora. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y así entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que Jezabel hizo como sacerdotisa, y cuando ella escuchó que se había dado muerte a los sacerdotes de Baal, sus empleados, vamos a decir, Jezabel se llenó de ira y juró vengarse de Elías, pero Dios no se lo permitió, sino se lo llevó al cielo. Pero ahí vemos entonces la unión de la política con la religión. Cuando se juntan, persiguen a los inocentes. Habíamos hablado de Pilato y Caifás. Pilato quería soltar a Jesús, pero Caifás, el representante de la religión, hizo presión en la política para que se dé la orden, un decreto, matar a ese inocente. Y así cuando miramos en la antigüedad, voy a dar un ejemplo más, miren, muy triste, esto lo vamos a leer en el libro de Amós, cuando el poder religioso debería abrir los ojos y evitar promoverse, estar alejado de la parte política. Y aquí pasa al revés. Miramos el libro de Amós, la experiencia que cuenta aquí cuando el profeta, en el caso de este boyero, cuidador de bueyes, era ganadero. Sin embargo, Dios le da la orden de que él vaya desde el sur Judá a meterse en el reino del norte. Por eso el sumo sacerdote, socio del rey, Jeroboam II, va a ser ahora, noten el diálogo que hay entre ellos. Voy a invitar entonces, estamos abriendo el libro de Amós, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, Betel, recuérdense, era una de las ciudades, de las localidades de la idolatría del reino del norte. Esto nos lo cuenta primero de Reyes 12, cuando Jeroboam I, recuerden, fue el primer rey que inició este culto paralelo, opuesto a la voluntad de Dios. Entonces este Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Noten, el sacerdote, que es el representante de la religión, le dice a su socio, el político, al rey, ¿qué hacemos con este hombre? Él debería ayudar a Amós a cambiar el estilo pecaminoso de vida que había. Pero miremos, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. ¿Qué hacemos? Noten, un vendido, en lugar de apoyar a Amós, que busca la reforma, enviado por Dios, este Amasías, sumo sacerdote, líder de la religión en Israel corrompido, él más bien apoya la parte política. Al rey le dice, ¿qué hacemos? Y entonces, versículo 11, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Profecía que se cumplió. Poco tiempo después, Israel fue destruido. Y Amasías dijo a Amós, ahora lo encara, vidente, vete, huye a tierra de Judá, vete a tu tierra y come allá tu pan y profetiza allá, no molestes acá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Noten, ahí tenemos otro ejemplo de la unión de la religión con la política, una religión corrompida, representada por Amasías. Entonces responde el profeta enviado por Dios, versículo 14. Le dice a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta,
sino que soy boyero o ganadero y recojo higos silvestres. Soy un hombre de campo, un hombre vulgar, que detrás del arado Dios me tomó y me dijo, haz esta tarea para mí. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, aunque Amós vivía allí en Judá. O sea, tuvo que irse al otro territorio, a la otra parte del reino. Recordemos, reino partido, reino del norte y reino del sur. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. No hables mal del rey corrompido Jeroboam II. Bueno, esta es la palabra de Dios para ti, para una religión corrompida. Así dice Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Queridos amigos, estos son los ejemplos de lo que es anticipo de la imagen de la bestia, ejemplos del Antiguo Testamento que muestran la locura de aquellos que no ven el peligro de unir ambos elementos que deben estar separados. Antiguamente estaban juntos en la teocracia durante el tiempo de Moisés y durante todo el tiempo en que Dios quiso que sus leyes dadas a Moisés, los sacerdotes y los reyes las hicieran cumplir. Pero terminado Israel, entra la iglesia cristiana, promueve la difusión del Evangelio y permanentemente, tomando la palabra de Jesús, dad a Dios lo que le pertenece y a César lo suyo. Esténse separados los dos. La política tiene su parte, como se dijo. Romanos capítulo 13, el magistrado lleva su espada y hace cumplir su deber, mientras tú cumplas con tus impuestos. Romanos 13. Y la religión tiene su área, su ámbito, que es promover la moral. Aquí es promover la vida civil, las leyes civiles. Pero en cuanto a la conciencia, la política no se mete, deja que el individuo crea su conciencia, pero que no lastime a la sociedad. Y la religión promueve la ética, la moral, los 10 mandamientos, que estén separados. Pero Satanás busca unirlos para que gente corrompida como este Amasías influya en el Estado, para que el Estado entonces persiga, expulse a este Amós, que se vaya de acá, o encarcelarlo, o impedirle que hable, porque traen nociones que no agradan a la sociedad. Pastor, ¿qué se cumplirá en esto entonces? De acuerdo al versículo 11 de Apocalipsis 13. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, y comentamos y leemos algunas notas que son de interés. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La historia de nuestro planeta terminará con una voz tronante, una voz satánica, una voz de dragón. Lamentablemente es así como terminará la historia, es como nos lo revela el Apocalipsis, cuando el dragón, Satanás, va a actuar a través de estos poderes, la bestia primera, la que tuvo herida de espada, la siguiente bestia que se le llama bestia terrestre, y luego una imagen a esa primera bestia. Y hemos dicho que la imagen, a la hora de mirar qué es la bestia primero, que es la bestia marítima, la que tuvo herida de espada, es la unión de la religión con la política. La iglesia mayoritaria, el sistema papal, uniéndose en concordatos con la política. Así la imagen va a ser lo mismo, una copia de un acuerdo entre las iglesias, que en este caso es muy interesante notar que ya no serán las iglesias necesariamente católicas, sino protestantes que se unan con el Estado, lo que llamamos apostasía, que se une con el Estado. Muy interesante este concepto de la bestia y de la imagen, pero sobre todo que aquí termina con la voz del dragón. Quisiera leer una nota acá de los apuntes que tenemos para ver cómo ha sido el desarrollo de este poder a lo largo del tiempo. La profecía exige un gobierno que ascienda a la prominencia en el 1798, cuando cae la bestia marítima y sufre su herida de espada. Simultáneamente, allí nomás, va surgiendo la otra bestia, pero desde la tierra. Esto se cumple en los Estados Unidos y en ningún otro, nos dice acá la nota.
Siguiente punto es, debía surgir de la tierra en contraposición a lo que sale del mar, como es la primera bestia, la marítima, la que tiene forma de leopardo. Recordemos, esta otra tiene forma de, o cuernos de cordero. Mar o aguas representa pueblos, como dice Apocalipsis 17:15. Leemos ese texto, lo tenemos abierto en Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, aguas, mares, representa población de donde surge la bestia, y esto nos lleva a Europa, el viejo mundo densamente poblado, en contraste con el nuevo mundo que estaba siendo descubierto y paulatinamente poblado. Recordemos los padres peregrinos, 1620. Y en 1787 la firma de la Declaración de la Independencia en este país. Entonces, zonas de desiertos, se hablan de las 13 colonias. Y hoy estamos hablando de 50 estados. Entonces, estaba queriendo crecer. Muy bien, esto va a representar la tierra, lo opuesto a mar. Acá tenemos las notas. Si mar, aguas, representa pueblos, tierra, por tanto, podría indicar un territorio fuera de las naciones civilizadas de la tierra, esto es de Europa. Esto se cumple en América. Los dos principios de igualdad y libertad religiosa. La libertad de creer o no creer, esto es la libertad religiosa, que se encuentran solamente en la religión cristiana entre todas las religiones de la tierra. Fueron estos principios los que permitieron ejercer influencia entre los humildes y oprimidos de la tierra para que supieran que Dios los amaba, así como ama a otros, y que respeta sus derechos. Estos dos principios solo pueden ser hallados en este gobierno americano, entre todos los gobiernos de la tierra. La igualdad es expresada en la Declaración de Independencia y la libertad religiosa en la primera enmienda de la Constitución. Todos los demás gobiernos de nota han tenido una religión de Estado, la función de castas o ambos. El símbolo aplica inequívocamente a los Estados Unidos. O sea, coincidimos en que la segunda bestia, la terrestre, la que tiene cuernos y habla como dragón, representa el gobierno de Estados Unidos. Pero entonces, el resumen al cual estamos llegando es que habrá un nuevo elemento, la imagen. Y la imagen entonces ya nos muestra que este poder, la bestia terrestre, que luego se les llamará falso profeta. Recordemos que van a ser sinónimos de acuerdo a Apocalipsis 19, cuando dice que el falso profeta es el que engañaba con sus señales a los que moran en la tierra. Está en el capítulo 19 de Apocalipsis, y quien hacía señales era la bestia terrestre. Así que son ambos lo mismo, bestia terrestre con cuernos de cordero o falso profeta. El propósito es hacer señales para que la gente mire a la primera bestia, la herida de la espada. Y la imagen entonces va a ser un poder adicional que se moverá mayormente en territorio paralelo al de la bestia. Si la bestia ocupa el territorio de Europa, allí está sentado el trono de la bestia, en suelo de Italia, y ordena allí en Europa, esta imagen gobernará acá en este país. Y es a donde llegará entonces el clímax de la unión de las iglesias cristianas apóstatas con el poder político. ¿Cuándo es el tiempo de ello? Todavía esperamos que esto se cumpla, quizás en nuestra generación, lo más pronto posible. Eso lo conoce Dios, el tiempo. Pero en nuestro caso, denunciar básicamente algo que creemos que deberíamos todos escuchar, y es la absoluta necesidad de la separación de la política y la religión. Queridos amigos, déjenme contar un testimonio. Cierta persona de Argentina, mi país, trabando contacto, esta dama fue nombrada directora de cultos. Es una dama cristiana. Y entonces ella está trabajando en uno de los estados, de las provincias de Argentina. Fue nombrada en una posición de honor, pero cristiana ella. Y charlando, pues me pregunta qué puede hacer ella para promover su actividad. Ella se dedica a promover la libertad de culto en Argentina. Entonces le sugerí que en vista de la aproximación de la fecha del 31 de octubre, fecha que Francisco I, el Papa, está promoviendo para restablecer relaciones ecuménicas, fraternas, entre la Iglesia Madre Católica y las iglesias protestantes que se han separado, y que entonces se restablecen relaciones y esperan celebrar un buen abrazo
este 31 de octubre, que es el 500 aniversario de la ruptura que generó Lutero el 31 de octubre de 1517. Este año 2017, 31 de octubre, son 500 años. Entonces le dije yo a esta dama, ¿por qué tú no haces algo similar? Promover también entre todos los grupos cristianos evangélicos de buena voluntad, que para esa fecha se celebre, ¿pero qué cosa? La restauración de relaciones o la reafirmación de valores, que no es lo mismo. Y la dama me escuchó con atención. Y es que para esa fecha, yo sugiero, y mis amigos que ustedes me están escuchando también, que lo promuevan aún en sus iglesias, con sus pastores e iglesias evangélicas en particular, que para esa fecha, 31 de octubre, haya se habla de un ecumenismo. Pues aquí promovemos un ecumenismo paralelo. ¿Qué es esto? Es que se reúnan las iglesias evangélicas, todas las de buena voluntad, para reafirmar valores. ¿Cuál es? La protesta de Spira, abril de 1529. Lutero la inició el 31 de octubre de 1517. 12 años más tarde aparece ese mensaje de la gente protestante. ¿Y cuál era? Recuerden que se lo ha dicho varias veces acá. Esas dos grandes victorias frente al gobierno, al poder político y frente al poder eclesiástico. Al poder político, la libertad de conciencia. Mi conciencia me dice lo que yo tengo que hacer. Tú, poder político, no te metas en mi conciencia. Y el poder eclesiástico, tú dame la libertad para que yo adore según los dictados de mi interpretación bíblica. El texto bíblico me dice tal cosa, yo quiero leerlo libremente. Tú no me impongas tu arbitraria interpretación. Eso es Spira. Y entonces promover la reanudación de valores más que restauración de relaciones. Que Dios les bendiga.